las líneas truncas que preserva la memoria desde la ética se pueden ver vivas y densas de futuro. En ese patrimonio cultural, en consecuencia, alienta el futuro. Como quedó dicho, la ética tiene como objetivo final impulsar la aparición del hombre y de la sociedad posibles. Por eso llega a ser un deber ético explorar y llevar a cabo todo lo posible que hay en los humanos. Entre esos posibles está el potencial de futuro que existe en el pasado y que hace de la memoria una constante alerta para que el pasado sobreviva en el futuro. Esa vida agregada al pasado es la responsabilidad ética de quienes conservan un patrimonio cultural. Insisto en esta idea al comparar las actividades de quienes conservan el patrimonio cultural con las que cumplimos los periodistas. Es significativo, en efecto, que las noticias de un periódico siempre se cuentan en presente. ¿Por qué contar en presente los hechos del pasado? No es solo el recurso literario del presente histórico, es además y principalmente, como lo explica el profesor español Lorenzo Gomis, porque así aviva la expectativa de las consecuencias de esos hechos y porque aproximan el futuro y proyectan el pasado sobre el futuro. No es pues una labor de conservación del pasado como pieza de museo, como si fuera otra naturaleza muerta. Es más que eso. Muestra vivo lo que en el pasado hay de vivo y de actuante, lo que nunca muere pero puede ser olvidado o desechado, lo que fue progreso y avance y que debe mantener su ímpetu de adelanto y de logro. Es una responsabilidad ética que el patrimonio anime las acciones del presente y haga parte de la historia futura. Entre los dos extremos conocidos, el del tradicionalista que pretende anclar e inmovilizar la historia en el pasado, y el iconoclasta que, desechado el pasado, cree que puede partir de cero, el deber ético de reconocimiento del pasado como un impulso para el futuro aporta el equilibrio. El periodismo, al titular el pasado como presente, prolonga el pasado inmediato, pero la conservación del pasado histórico y cultural puede ir más allá y prolongar el espíritu y los valores con los que se construyó el pasado remoto. En eso consiste su deber ético. Ahí radica la importancia de su actividad para la humanidad y el mundo de hoy. Es tanto como preservar vivas las raíces de la historia. Al llegar anoche, encontré un vaso decorado y 2 ejemplares de la magnífica revista de arqueología. Regalo que me planteó un dilema, el mismo que se abre a los visitantes de este lugar, que puede ser mirado como una curiosidad más o como un mensaje que llega desde el pasado. La ética de la memoria pasa por sobre la curiosidad y nos obliga a interpretar para continuar, es decir, nos cambia la mirada. Muchas gracias. Bueno, abrimos un breve espacio de 15 minutos por si alguien desea formularle una pregunta a Javier Darío o hacer algún comentario u opinión respecto de lo que nos ha dicho esta mañana. Buenos días, maestro. Sí. Soy reportero de la revista MX de la Ciudad de México y del periódico Crónica. Quiero hacerle 2 preguntas, si me permite. La primera, cuando usted habla de que
el rescate de la memoria y la conservación del patrimonio implican un acto de justicia con el pasado y un acto de justicia con el hombre del presente. Quisiera saber si usted puede un poco abundar en la reflexión sobre si hay diferentes escalas de justicia o diferentes urgencias para proveer al hombre de las diferentes justicias, puesto que estando muy clara la argumentación de por qué es justo proteger y difundir el patrimonio cultural, nosotros como periodistas, en el ejercicio de llevar esto a las páginas y argumentar en nuestras juntas editoriales por qué dar a conocer es un acto de justicia, nos topamos con otras argumentaciones de otros responsables de otras áreas, subrayando sobre todo el sentido de urgencia de justicia en publicar temas, por ejemplo, de pobreza, temas de narcotráfico, temas de reformas laborales. ¿Cómo argumentamos que esta justicia es tan importante y tan urgente frente a otras necesidades u otros temas que se debaten en una junta editorial o en un salón de redacción? Y mi segunda pregunta sale un poco del tema Déjame la sí, segunda para después, porque se me forma un enredo en la cabeza con dos preguntas a la vez. Sí, a mí me parece importante destacar, y me sirves la oportunidad, cómo los periodistas en nuestro quehacer diario estamos siempre manejando el pasado y estamos introduciendo unos elementos éticos o no éticos en esa discriminación sobre el pasado. Y esto comienza con la elaboración de la agenda. En todas las redacciones suele darse el mismo problema. ¿Esto va o esto no va? ¿Y cuál es el criterio para decidir que algo no va o que algo va? Allí es donde entran los criterios éticos y es donde aparece esto que tú mencionas como la escala dentro de los recuerdos. Hay recuerdos que son necesarios para toda la sociedad y hay recuerdos que solo son útiles para una parte de la sociedad o para un individuo. Que el director del periódico resuelva que puesto que se cumplió el aniversario de la muerte de su mamá, el periódico tiene que hacer la biografía de la mamá, ya implica un manejo del recuerdo, pero un manejo con un interés individual. Pero si el director, ese mismo director del periódico resuelve que hoy se están cumpliendo 500 años de una matanza que hubo en determinada parte y que eso señaló una orientación para la historia, allí ya aparece una jerarquización de los recuerdos y esa jerarquización la está marcando el interés de toda la sociedad o el interés individual. Es tal vez uno de los primeros elementos. En el ejemplo que traje repetidas veces del coronel que olvida el nombre de su soldado, parece que fuera un asunto puramente individual, pero tiene una repercusión y tiene un mensaje social. Y es que cualquiera de estos personajes le debe un homenaje a aquellos que han muerto prestando un servicio a toda la sociedad. Por tanto, uno se explica la reacción que hubo y la polémica que siguió con todos estos periodistas y las gentes que luego se sumaron a la polémica, porque entendían que no se trataba simplemente de un soldado, sino de alguien que había muerto en servicio a la comunidad,